un programa para toda la familia, donde tocaremos temas de salud, familia, actualidad, juventud y Biblia, porque tú nos inspiras. Por una TV blanca con más música y menos violencia. Acompáñanos y conéctate con nosotros desde cualquier lugar a través de Zoom, porque algo Dios va a hacer, Dios va a hacer. Buenas tardes y bienvenidos, mis queridos amigos, a este su programa Algo Dios va a hacer. Estamos contentos. Un jueves más, aunque un poco más frío de lo normal. El tiempo se nota que ha cambiado, la temperatura ha bajado, pero aún así, cada jueves ya saben que estamos con ustedes. No sé en qué parte del mundo se encuentran, donde nos estén escuchando, quizás estén pasando calor, pasando frío, pero tenemos este encuentro para compartir la palabra de Dios juntos y dar una perspectiva bíblica al tema de hoy. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, como es las confesiones. Las confesiones, el confesarse. No sé cuántos de ustedes se habrán confesado alguna vez delante de alguien, pero vamos a aclarar un poquito este tema para saber qué es lo que nos dice la palabra de Dios, la Biblia. Y para ello tenemos con nosotros a nuestro querido amigo Andrés Díaz Rosell, y como siempre ya saben ustedes que él es colaborador del programa y siempre nos resuelve pues muchas de las dudas que tenemos en cuanto a los temas que tratamos. Y solamente pues me queda pues darle la bienvenida. Andrés, desde el Reino Unido, bienvenido, ¿qué tal estás? Y pues igualmente pasando un frío que vamos, aquí estamos abajo cero, pero bueno, listos. Yo me quejo del frío, pero yo sé que tú estás ahí pasando más frío, es verdad, sí, Reino Unido. Sí, si no me congelo, lo sacamos adelante, vamos con el programa. Bueno, muy bien, encantado de tenerte con nosotros. Como he dicho, vamos a hablar de confesiones. De alguna forma, para que nos cuentes si debemos confesarnos, por qué debemos confesarnos y ante quién debemos confesar. Entonces, la primera pregunta que quiero lanzar en esta tarde, Andrés, ¿por qué tenemos que confesarnos o tenemos una necesidad de confesarnos ante alguien pues todas aquellas faltas y errores que cometemos? Bueno, en los Salmos vemos que muchas personas se sienten muy mal, culpables y tienen efectos muy negativos tanto a nivel de salud mental, incluso físicas, ¿sabes? Tienen síntomas psicosomáticos y como consecuencia del pecado, ¿no? Entonces, cuando alguien comete una falta, un error, una transgresión, un pecado, entonces nuestra conciencia se activa. Si no la hemos silenciado y tenemos una conciencia que todavía reacciona, en ese caso algo nos pincha y eso está mal. Entonces, claro, queremos soltarlo, queremos deshacernos de esa culpa, ¿no? Y una de las formas en la que lo hacemos es a través de la confesión. Muy interesante. Muy interesante. Hay un sentido de culpabilidad en el ser humano cuando hacemos las cosas mal hechas, que tiene que ver también con nuestra conciencia, ¿no? La conciencia a veces nos acusa y, bueno, yo creo que se van a identificar mucho nuestros amigos porque esto nos ha pasado a todos, ¿no? En un momento determinado de nuestra vida hemos pensado de esta manera, pero hoy vamos a avanzar y a dar pautas para entender qué debemos hacer cuando nos sentimos así y cómo debemos de actuar según la palabra de Dios. Andrés, si me confieso, imagínate que me confieso ante un hombre, como por ejemplo un sacerdote, o quizá un pastor, o cualquier líder religioso, ¿eso me va a absolver de culpa delante de Dios? No, delante de Dios precisamente es lo que hay que subrayar, ¿no? Un hombre es pecador igual que tú eres pecador. O sea que todos tenemos algún remordimiento del pasado, es que no hay nadie que se escapa, ¿no? Sí. Como tal, confesarse ante otro pecador, ¿te resuelve el tema? Pues vamos a ver lo que dice la Biblia en cuanto a este elemento de la confesión que está muy instaurada en diversas culturas y demás, en la nuestra también. En Marcos 2:7
En el Evangelio de Marcos, capítulo 2, versículo 7, vemos que bajan a un paralítico por el techo para que Jesús le sane. Y cuando le van bajando por el techo hacia el suelo, donde está Jesús, Jesús mira y dice que tus pecados te son perdonados. Entonces, claro, toda la gente ahí empieza a pensar en sí misma, ¿qué hace esta persona que dice blasfemias? Solamente Dios puede perdonar pecados, ¿no? Si lees Marcos 2:7. Pues sí, así dice la palabra de Dios. Justamente hay una pregunta aquí muy interesante. Dice, ¿por qué habla este así? Blasfemia dice, ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Exactamente, ese es el punto. Entonces, ¿Ah? la gente sabe que el que perdona no es un pastor o un sacerdote o que es que quien quiera, ¿vale? El que perdona es Dios únicamente, ¿no? Entonces, Jesús demostró ser Dios porque para que veáis que tengo poder para perdonar pecados, ¿qué es más fácil? Decirle al hombre que te perdono los pecados o que te levantes de tu camilla estando paralítico, agarres tu cama y que te vayas caminando. Pues él demostró haciendo el milagro y por inferencia de esa acción física también deducimos de que Jesús puede perdonar pecados, ¿no? Eso queda muy bien y muy claro, claramente reflejado en ese pasaje de Marcos 2. Tal y como vimos en otras ocasiones, en diferentes programas, hoy también vamos a compartirlo, porque nosotros vivimos los seres humanos de una manera determinada y pensamos que nosotros somos perfectos. Parece como que no tenemos un sentimiento de culpa, ¿no? Tal y como vive el ser humano hoy en día, ¿crees que Dios nos ve perfectos, Andrés? Bueno, que pensamos que somos perfectos. A ver, creo que alguien que vea las noticias sabe perfectamente, ¿vale?, que no somos perfectos. El problema es cuando nos ponemos nosotros, en vez de mirar hacia afuera, miramos hacia adentro. ¿Tú eres perfecto? Honestamente puedes decirme que nunca te has equivocado, que nunca has cometido ningún error, que no tienes remordimientos de ningún tipo, que no quieres dar vuelta atrás y cambiar algo que has hecho en el pasado. Creo que honestamente, si una persona es honesta, no va a decir yo soy perfecto, ¿vale? Eso es, vamos, de cajón. Ahora bien, no soy tan malo como es algo que se puede oír más a menudo que yo soy perfecto, ¿vale? Pero sí, como tal, si nosotros mismos reconocemos que no somos perfectos, pues imagínate a Dios que sí es perfecto y que nos ve a nosotros. ¿Qué va a pensar Él? ¿Somos perfectos? No. Como hemos tratado en programas anteriores, tanto Romanos 3:23 como Romanos 6:23 y, bueno, muchos pasajes, todos confirman que todos han pecado, es decir, todos han cometido algún error, una falta, una transgresión, algo, han hecho algo que ofenda a Dios y no tienen derecho a entrar en el cielo. Eso es lo que afirma la palabra de Dios, las Escrituras, la Biblia, y lo aceptamos reconociendo la realidad de lo que vemos y lo que sabemos nosotros personalmente en lo íntimo de nuestro corazón, o ponemos la fachada, la mascarilla por delante y no, nosotros somos perfectos, un poquito de cosmético por aquí y por allá y qué guapos somos, ¿no? Pero no, la realidad es que no somos perfectos. Bueno, yo me voy a mojar también y decir que realmente yo me reconozco imperfecto, tengo errores, me equivoco. Lo que sí es cierto es que procuro no reincidir en los mismos errores, trato de aprender de los errores y cambiar de actitud, pero como tú bien dices, haciendo, no sé, ¿no?, un acto de sinceridad, debemos de reconocer de que somos imperfectos. Pero la pregunta que me surge acerca de esto justamente es, entonces, podríamos decir que si Dios no ve al hombre perfecto, porque una cosa es como yo me pueda sentir o ver, y otras cosas como Dios me ve, si Dios no ve al hombre perfecto y aún así, le dejara entrar a un cielo que es perfecto, porque el cielo es perfecto,
¿Qué sería lo que les sucedería en este caso al cielo? Pues si le quitas la percepción, ¿qué pasa? ¿Vale? No tienes un 10% de percepción o un 99% de percepción. La percepción es la percepción. Bueno, yo tampoco soy perfecto, ¿vale? Puedes preguntarle a cualquiera y te pueden confirmar, Andrés no es perfecto, ¿sabes? Y tienes tres perspectivas, ¿no? Tienes la perspectiva íntima, personal mía, donde yo te digo, confieso, es decir, afirmo lo que sé que es correcto en mi interior, lo que yo pienso te lo estoy diciendo a ti, confieso que soy pecador, que yo tampoco soy perfecto. Después está lo que puedan pensar otras personas de ti, es decir, la evidencia externa sabiendo que no eres perfecto, ¿vale? Pero otra cosa es Dios, que Él conoce tanto el interior como el exterior. Los hombres solo pueden juzgar las apariencias, lo externo. Nosotros personalmente podemos conocernos un poquito más en el interior, pero es que Dios lo conoce todo, tanto dentro como fuera. Y por tanto, Dios, sabiendo que hemos hecho algo, por ejemplo, hemos mentido a otra persona o hemos robado aquello o lo otro o hemos... Es que puedes poner una lista de pecados, todos en algún punto hemos cometido un error o desearíamos no haber hecho algo porque sabemos que eso está mal. La conciencia nos avisa y sea de forma subjetiva u objetiva, Dios sabe que no somos perfectos y no puede manchar el cielo, que es perfecto, para dejar a pecadores entrar si no han resuelto el tema. Entonces ahí está el problema. Si todos somos pecadores, como afirma la Biblia, hay que hacer algo para que podamos entrar en el cielo. Si no, el cielo deja de existir, no es perfecto. Esa es la cuestión. Si nosotros que somos imperfectos llegamos al cielo, convertiríamos al cielo pues, en un lugar imperfecto, ¿no? Y es curioso, Andrés, date cuenta que también nosotros, de alguna forma, hemos confesado nuestra falta y nuestro pecado delante de la audiencia, porque hemos reconocido que somos seres imperfectos y hemos reconocido esto, ¿no? Pero ni tú me puedes absolver de mi pecado y perdonar mis pecados, ni yo puedo perdonar tus pecados, ni ninguna persona de las que nos está escuchando nos puede perdonar. Pero sí que hemos confesado, hemos dicho, amigos míos, quiero que ustedes sepan que no somos perfectos, ¿no? Pero en este tema vamos a entrar en profundidad de qué manera y cómo debemos acercarnos a Dios, el cual sí que puede perdonar nuestros pecados. Vemos claro que para entrar en el cielo debemos confesar nuestros pecados, esto lo hemos entendido, para ser librados de la culpa. Ahora, pudiera ser que Dios esté tan ocupado, Andrés, en sus cosas, que no puede escuchar nuestras confesiones y nos deriva a terceras personas. Hay gente que puede pensar esto. Puede pensar que Dios nos deriva, pues no sé, ¿no?, a un santo, a una virgen, a cualquier otro lugar, porque Él realmente no está por la labor de estar escuchando nuestras faltas, ¿no? ¿Esto cómo lo podrías explicar? Bueno, primeramente, los santos, las vírgenes y todo eso, todos son pecadores, ¿vale? Como hemos dicho, nadie se escapa de Romanos 3:23, por tanto, todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, ¿un pecador puede absolver a otro pecador? No, porque no es un sacrificio perfecto para poder sustituir al pecador. Si una persona pecadora sustituye al pecador, ¿qué pasa? Tenemos todavía pecado. Entonces, una persona no puede absolver, ¿no? El único que puede absolver es el que es perfecto y el único que es perfecto es Dios. El único del cual dijo Dios, este es mi hijo en quien tengo complacencia, fue Cristo. Es el pecado que vemos en el resto de la humanidad, lo que contrasta con la pureza y la santidad de Cristo, ¿no? Entonces, allí es donde tenemos que acudir, no a terceros. Aparte de que si Dios fuera a remitirnos a otros pecadores para que nos perdonaran, en ese caso caemos en otro problema doctrinal que no es justificable, porque es no comprender lo que es la omnipotencia de Dios por una parte, es decir, que Él puede hacerlo todo, ¿vale? Y en segundo lugar, el hecho de que Él es eterno. En tercer lugar, el hecho de que Él
es la asiduidad de Dios, ¿vale? Donde Él no se cansa nunca, etc. Entonces no tiene un motivo, una motivación para la cual se necesite transferir esta responsabilidad a terceros, ¿vale? No hay coartada, entre comillas, en ese sentido, ¿no? Entonces, si tú estás afirmando que Dios tiene que transferir una responsabilidad a otra persona, estás negando los atributos de Dios ya de entrada, cosa que es un error. Es interesante este tema, creo que nuestros amigos lo van a estar disfrutando, porque incluso la gente puede pensar que acercándose a Dios pueden sentir el perdón de los pecados, pero si no nos absuelven las personas, ni los santos, ni las vírgenes, ni las buenas obras, la pregunta clave, Andrés, sería ¿quién nos absuelve? ¿Quién nos absuelve entonces? ¿Y de qué manera? Porque, claro, el ser humano se encuentra en un grave problema si no hay nadie que le absuelva. Pues es lo que a lo que nos estamos refiriendo ahora mismito, ¿no? El único que es perfecto es Jesús. ¿Cómo lo hace? Muriendo en una muerte sustitutoria por el pecador. Es decir, el pecado va a ser juzgado. Lo que pasa es que Dios dice, yo os amo, voy a morir en vuestro lugar, voy a pagar el precio que tendríais que pagar vosotros por vuestro pecado, yo en vuestro lugar. Es la doctrina de la sustitución. ¿Vale? Entonces ahí Jesús muere en nuestro lugar a pesar de ser perfecto y después nos dice, he aquí mi perfección a cambio de vuestro pecado y yo pago vuestro pecado dándoos a vosotros el pasaporte o el visado para entrar en el cielo, entre comillas, ¿no? Entonces ahí es donde vemos que Él es nuestra defensa, nuestro baluarte, nuestro libertador, nuestro refugio, nuestro castillo fuerte, nuestro cuerno de salvación, ¿no? Entonces, eso es lo que nos da la defensa en el día del juicio final, no el confesarnos, ir a un confesionario, dirigirnos a santos, vírgenes o todo lo demás, o a cualquier persona humana. Eso no nos da defensa, Jesús sí. Importante, muy importante. Mis queridos amigos, si siente el deseo de confesar su pecado, hágalo siempre delante de Dios. Es muy importante. Porque quedará sin efecto esa confesión si se confiesa delante de algún hombre, porque los hombres, como bien dice nuestro amigo Andrés, no tienen capacidad para perdonar nuestros pecados. A veces podemos acudir a los hombres, porque a los hombres los vemos, ¿verdad? Y confesar nuestro pecado a un Dios invisible, a un Dios que no podemos ver con nuestros ojos, a lo mejor nos hace sentirnos inseguros. Pero Dios, que es espíritu, Dios que conoce nuestras faltas, Él es misericordioso y está dispuesto a perdonar cuando nosotros confesamos nuestro pecado. Es más, dice la Escritura que si confesamos nuestro pecado delante de Él es fiel y Él es justo para perdonar todos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ahora, una pregunta clave, Andrés. Esta pregunta creo que es importante. ¿Cómo explicarías entonces la siguiente porción bíblica? Encontramos un pasaje en la carta a Santiago, capítulo 5, verso 16. La voy a leer para que tengas conciencia de lo que quiero decir y a ver qué explicación nos puedes dar acerca de este pasaje. Santiago capítulo 5, verso 16 dice lo siguiente: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos a otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Pues acabas de citar anteriormente 1 de Juan 1:9. Él es fiel y justo para perdonarnos. Una cosa es confesar a Dios buscando perdón de Dios, ¿vale? Que es lo que has citado inicialmente. Ahora, acabas de leer el pasaje de Santiago.
confesaos los unos a los otros vuestras ofensas. Esto es muy diferente del concepto de confesión auricular que vemos en la Iglesia Católica, por ejemplo, o en otras confesiones, la luterana también. Hay muchos lugares donde se va a un confesionario y uno descarga todo, vamos, llena los pulmones y lo suelta todo. Yo he hecho esto, aquello, el otro, y dice, vale, pues hace esto, aquello, el otro, y ya lo ha absuelto. Eso no es lo que dice este versículo. Porque eso es unidireccional, una persona confesando ante otra que supuestamente te perdona o te absuelve, ¿no? El versículo que dice, confesaos los unos a los otros, o sea, es bidireccional. El cura no te sale del confesionario y te dice, pues yo soy así, no. Eso no es lo que está diciendo la Biblia. Cuando vemos que Santiago está diciendo confesar los unos a los otros es precisamente porque estamos reconociendo, como hemos hecho anteriormente, que tú no eres perfecto, yo tampoco. Eso es una confesión de pecado. Yo he reconocido delante de ti, tú has reconocido delante de mí, hemos confesado, estamos siendo honestos, estamos admitiendo lo que dice la Biblia es cierto. Por tanto, acudimos a Dios para el perdón. Eso es lo que vemos en este pasaje. Entonces, confesar los unos a los otros. ¿Qué pasa? Si yo te ofendo, pues para buscar una reconciliación me tengo que confesar, ¿no? Tengo que reconocer que en mi interior te digo externamente, he hecho mal, perdóname por favor, y tú obviamente también, porque no estás libre de culpa, pues yo también he hecho mal, perdóname, estar reconciliada la relación, entonces la oración del justo puede mucho. Está otra vez la relación establecida y el Señor escucha a los pecadores que acuden a Él con arrepentimiento, y entonces ahí entramos en 1 de Juan, capítulo 1:9. Lo repetimos. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para, ¿cómo dice? Para perdonar nuestros pecados. Para perdonar nuestros pecados. El que perdona es Él, no nosotros, ¿vale? Entonces, nosotros simplemente reconocemos, te he ofendido, tú me has ofendido, eso es una confesión, estás confesando, de latín confession, ¿vale? Que literalmente significa lo que está dentro, sacarlo fuera, ¿vale? Pero eso no es con vistas a que me absuelva Dios, es simplemente un reconocimiento de culpa, y después la oración del justo, cuando ha sido perdonado por Dios, puede mucho. Una cosa que viene a mi mente, Andrés, en este momento es que cuando a veces confesamos los pecados a los hombres, se nos imponen una serie de penitencias para ser absueltos de ese pecado. Dios pide también que hagamos algún tipo de obra o de penitencia para ser absueltos de verdad. O sea, ¿qué pide Dios a cambio? ¿Qué es lo que dije anteriormente? He hablado de la doctrina de la sustitución, ¿no? Es decir, el pulcro, el perfecto, el santo Jesucristo muere en lugar de los pecadores. Si tú dices que yo tengo que agregar a eso una penitencia o rezar no sé cuántas Ave Marías o no sé qué, flagelarme o hacer lo que quieras, estamos, primeramente, no comprendiendo la obra de Dios, y segundo, negando el nivel hasta el cual Jesús puede perdonar. ¿Vale? Es como si tú dices, por ejemplo, yo pues voy a pasar por el purgatorio porque lo que ha hecho Dios en la cruz no es suficiente. O porque Jesús murió en mi lugar, todavía necesito hacer algo más, voy a rezar esto. Como si repetir algo una y otra vez te va a liberar de la culpa. ¿La culpa la puedes borrar haciendo eso? No. El pasado no lo puedes cambiar. Estás confesando, he pecado, acudes a Dios y digo, perdóname tú, porque yo no me puedo perdonar a mí mismo, un hombre no me puede perdonar, y cualquier cosa que haga yo, sea por imposición de otra persona, o sea porque yo creo que pueda lograr algo por buenas obras o algo, no puedo borrar nada. Entonces, primero, comprendemos que Jesús es, una vez más, omnipotente, porque Él es Dios, y Él es capaz de perdonar. Y además está dispuesto a perdonar, por eso murió en la cruz por nuestros pecados. ¿Ese sacrificio es insuficiente? ¿Te atreves a decir que eso no es suficiente? Porque si no es suficiente, nadie se escapa. Como digo, no podemos borrar el pasado. Todos somos pecadores. Es que desdichados de nosotros, si es el caso, ¿no? Esa doctrina es incorrecta, ¿vale? Eso es una especie de imposición que se ha puesto por
invención humana. La Biblia afirma que Dios sí es capaz de perdonar. Dios perdona. Para ello ha provisto el medio, ha provisto el sacrificio perfecto, Jesús, y como es omnipotente, Él es capaz de hacerlo sin que nosotros tengamos que agregar nada a ello. Lo que pasa es que al confesar, esto implica que nosotros tenemos que tener un remordimiento por dentro y un arrepentimiento, que son dos cosas diferentes. Remordimiento, te sientes mal porque tienes culpa, pero arrepentimiento implica, sé que esto te ofende, Dios, perdóname, y como sé que de veras no quiero volver a hacer esto, no lo voy a hacer más. Que podemos caer, pero acudimos a Él para el perdón, nos levantamos y seguimos adelante. Pero un arrepentimiento con fe, es decir, confianza en Dios, es lo que pide la Biblia, nada más. Podríamos decir, Andrés, que Jesucristo es nuestra única defensa cuando nos encontramos delante de Dios. ¿Y algo así? Obviamente, si todos hemos pecado y el único que es perfecto es Jesús, ¿a dónde más vas a ir a buscar? Así es. Nuestra única defensa delante de Dios es Jesucristo, mi querido amigo. Porque, como hemos dicho, Él es fiel y Él es justo. Si Él no fuera justo, tampoco podría perdonar nuestros pecados, pero es que Él es justo. Él es santo. Y además, Jesucristo es Dios. Es importante también entender esto, porque ningún hombre puede perdonar pecados, sino tan solamente Dios. Y Jesucristo perdonó pecados y sigue perdonando tus pecados y mis pecados, porque Jesucristo es Dios. Es Dios. Háblanos algo acerca de esa defensa, Andrés. Cuando encontramos ese consuelo, esa defensa en Dios, ¿qué significa? ¿Qué quiere decir? ¿A qué se refiere cuando decimos que Jesucristo es nuestra única defensa? Para ello vamos a ir al Salmo 18 y vamos a leer los versículos 1 y 2. ¿Vale? El Salmo 18, 1 y 2 están originariamente escritos en hebreo y aquí vamos a tener que explicar una estrategia literaria que se utiliza en el hebreo y es la repetición del mismo concepto de formas diferentes, ¿no? Le dan unas pinceladas, diferentes toques, pero se repite el mismo concepto varias veces para enfatizar un punto. Y esto lo vemos aquí, porque vamos a hablar del libertador, del castillo fuerte, del alto refugio, del cuerno de salvación. Vamos a leer ese pasaje y ahora voy a tener que hacer una explicación para que se entienda el concepto claramente. No nos perdamos en lo que es el estilo literario. Es importante. Voy a hacer lectura de este pasaje en la Biblia de las Américas, que es una traducción que todos conocemos, en el Salmo 18, 1 y 2. Dice así la palabra del Señor. Yo te amo, Señor, fortaleza mía. El Señor es mi roca, mi baluarte, mi libertador, mi Dios, mi roca en quien me refugio, mi escudo y el cuerno de mi salvación, mi altura inexpugnable. Entonces, tu escudo, tu defensa, ¿vale? Es, ¿quién ha dicho? Dios, ¿no? El Señor. Él es el que defiende, no terceras personas. ¿Vale? Nadie más puede defenderte de esta manera. Y aquí quiero explicar una cosita porque si no, no se va a entender bien. El cuerno de salvación. ¿Por qué cuerno? Bueno, el cuerno es el arma, entre comillas, que Dios ha provisto a ciertos animales como defensa, ¿no? Entonces, tengo aquí varias cositas. Por ejemplo, esto es un cuerno de búfalo, ¿vale? Entonces, esto es lo que Dios ha provisto a los búfalos para que se puedan defender, ¿vale? Aquí también tengo otro. Esto es un cuerno de antílope. Una vez más, lo que Dios ha provisto a los animales para que se puedan defender. Tengo aquí también un cuerno de toro, es un pitón, ¿vale? Y tengo también aquí otro parecido que es un cuerno de vaca.
¿vale? Y tengo otro aquí que es un cuerno de carnero. Este de aquí, ¿vale? Entonces, todo esto ilustra el cuerno de salvación, la defensa que Dios ha provisto a los animales. Y por tanto, cuando habla del cuerno de mi salvación, personalmente yo puedo aprovecharme o adueñarme de esa defensa ante Dios en el día del juicio final, porque Dios me concede esa defensa. No es que Dios quiera castigarme, no quiere castigarme, me proporciona a Él mismo esa salvación. Me proporciona ese cuerno, ese escudo, esa defensa, el alto refugio, el castillo fuerte. Entonces, esa es nuestra defensa. En el Salmo 18, 1 y 2 tenemos esto ilustrado en forma de profecía. ¿Qué pasa? La profecía también viene reflejada en el primer libro de la Biblia. Génesis, capítulo 22, 1 al 14, describe a Abraham que iba a sacrificar a su hijo en el altar, pero Dios le dice, no mates al niño, y proporciona un carnero. Como os he dicho, este es el cuerno del carnero, como os he dicho, ¿vale? Y aparece un carnero que está atrapado por los cuernos en un matorral, ¿no? Y entonces Abraham sacrifica el carnero en vez de a su hijo, ¿no? Entonces eso ilustra que hay un sacrificio que muere por el hombre, ¿no? Entonces Jesús está reflejado ahí en ese cuerno pillado en el arbusto como el cuerno de salvación, ¿no? Eso es en forma, digamos, de una imagen que podemos sacar de Génesis 22, 1 al 14, ¿vale? Pero es que también hay otro elemento que vemos con los cuernos, ¿vale? Y ahí vamos a ir a Primera de Samuel, capítulo 16, versículo 13. Primera de Samuel 16, 13 nos muestra al profeta Samuel que va a ungir al rey David. Los que sabéis la historia de Israel, el rey David comenzó la dinastía mesiánica. A partir de David comienza después toda la genealogía que culmina en Jesucristo, como aparece reflejado en el capítulo 1 de Mateo y el capítulo 3 de Lucas, ¿no? El hecho es que David fue ungido como rey utilizando un cuerno. Os he mostrado este cuerno de vaca, por ejemplo, y veis que está hueco, ¿no? Entonces, aquí igual, lo vemos en el cuerno de toro, ¿vale? Y aquí está igualmente hueco. Entonces, aquí tenéis los dos cuernos, ¿vale? Ahora, si puedes leer, entonces, Primera de Samuel 16:13, vais a comprender el porqué. Pues nos dice así la palabra del Señor, Primera de Samuel, capítulo 16, verso 13. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el Espíritu del Señor vino sobre David. Exactamente. El Espíritu del Señor vino sobre David, comenzando la dinastía mesiánica, y Samuel utilizó un cuerno con aceite para ungirle. Y de hecho, eso es un ungimiento de un rey. También se utilizaba el cuerno con aceite para ungir al sumo sacerdote, en este caso a Aarón. Y para ello nos vamos a ir al libro de los Salmos, y esto sería el Salmo 133, versículo 2. Y ahí va a hacer referencia a Aarón, que fue el primer sumo sacerdote, y le van a ungir con un cuerno de aceite y va a describir cómo va cayendo el aceite por su barba y todo lo demás, ¿no? El ungimiento del sumo sacerdote en Salmo 133, versículo 2. Dice así la palabra del Señor, es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón y baja hasta el borde de sus vestiduras. Entonces, ¿qué pasa? Se utilizaba un cuerno con aceite para ungir tanto a los reyes por una parte como a los sumos sacerdotes por otra. Esto habla de los dos elementos de la función de Cristo. Cristo es el Señor, el líder, el Rey. Fue ungido como tal. Y también es el que nos lleva a el Señor, el Padre. Entonces, eso es la función de sacerdote. El rey, ¿vale? O el profeta traía la palabra de Dios a los hombres y el sacerdote acercaba a los hombres
a Dios. Entonces, son los dos elementos bidireccionales de la función de Cristo. Como sacerdote nos lleva a Dios cuando dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí, en Juan 14:6, y también Él es el Señor. No nos perdona a menos de que nosotros nos sometamos a Él, porque Él es el Señor, como lo declara Filipenses 2, versículos del 9 al 11, ¿no? Que toda rodilla se doblará, toda lengua confesará que Él es el Señor, ¿vale? Entonces, ahí tienes el ungimiento de los cuernos, ¿no? Los que se han arrepentido, se apartan del pecado, y los que se someten a la autoridad del Rey, ¿vale?, son llevados a Dios. Y entonces ellos levantan la copa de salvación, ¿vale? Y ahí voy a reflejar cómo es una copa de salvación para que la entendáis más claramente, porque utilizaremos otro cuerno para ilustrar esto. ¿Veis este cuerno? Tiene dos cuernos aquí, ¿vale? Es un cuerno que ha sido cortado de esta forma para poder colocar el cuerno bien, ¿vale? Entonces tú pones aquí la bebida y después ya bebes como tal. Entonces, esto es lo que se utilizaba en una cultura anteriormente. Entonces, voy a dejar esto un momento. Ahora vais a entender, entonces, otros pasajes, como por ejemplo el Salmo 116, versículo 13. Si puedes leer ese pasaje, por favor. Salmo 116, versículo 13. Muy bien, voy a hacer lectura de este versículo. Me parece muy ilustrativo, Andrés. Estoy un poco asombrado porque la verdad que ilustra muy bien todo esto que nos estás contando para poder entender que Jesús es ese cuerno de salvación. Dice así la palabra del Señor, Salmo 116, versículo 13. Tomaré la copa de la salvación e invocaré el nombre de Dios. Exactamente. ¿A quién acudes? Invocas a Dios, no invocas a nadie más, ¿vale? Entonces, el resultado, si hay arrepentimiento y si hay fe, confianza en Dios, acudes a Él, no a otros. Si confías en Dios verdaderamente, no vas a acudir a otros, acudes a Él. Entonces, Él nos promete la salvación, la vida eterna, que en hebreo no se habla de zoe ionios, como en griego, que es vida eterna literalmente, sino que lo expresan de una forma diferente, que es vivir en la casa del Señor por largos días. Y esto lo vemos ilustrado con otra copa, ¿vale? Como hemos visto en el cuerno ahora que os he mostrado, vamos a ver otro pasaje que ilustra esto en el Salmo 23, versículos 5 y 6. En el Salmo 23, 5 y 6 veis que el rey David está hablando del Señor. El Señor es mi pastor, nadie me faltará. Es un salmo muy conocido, ¿vale? Y en el final del salmo hace referencia a esa vida eterna, a la forma hebrea, ¿vale?, con el hecho de que una copa está rebosando, ¿vale? Así que leemos ese pasaje. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días. Ahí tienes otra vez, se está refiriendo al hecho de que le han ungido, que tiene la salvación, el vaso está a rebosar, estará con el Señor eternamente. Entrará en el cielo por largos días, es decir, eternamente. ¿Por qué? Porque el que le ha perdonado es Dios. Y eso que él cometió adulterio, como sabéis, con Betsabé, también mató a Urías, su esposo. O sea que él era pecador, reconoce su pecado, pero a pesar de todo acaba escribiendo estos dos versículos finales del Salmo 23. Y es sorprendente. ¿Cómo es eso? Porque está escribiendo: al Señor es mi pastor. Se está dirigiendo a Dios. El perdón lo ha obtenido a través de él, no a través de otras personas. No había nadie más importante que él en Israel que le pudiera perdonar.
Y es que incluso si lo hubiera, no podrían. Entonces acudió al sitio correcto y el Señor les recompensó con ese perdón. Tremendo, tremendo, amigos míos que nos están viendo. ¿Qué les parece el programa de hoy? Está interesante, ¿verdad? Es un programa especial para que entendamos sobre todo eso, ¿no? Que no debemos de acudir a los hombres para confesar nuestros pecados, sino que debemos de atender a lo que dice la palabra de Dios y debemos acudir siempre a Dios por medio de Jesucristo para que nuestros pecados sean perdonados. Y estaba pensando, Andrés, en cuanto al cuerno de salvación. Es interesante ver esta perspectiva bíblica. Y hay un pasaje en Lucas que hace referencia justamente a esto que has estado compartiendo y que has estado leyendo. Me gustaría leerlo también. En Lucas capítulo 1, verso 69, dice lo siguiente: y nos ha levantado un cuerno de salvación en la casa de David, su siervo. Es tremendo, ¿no? Que también en el Nuevo Testamento se mencione esto, se mencione ese cuerno de salvación que hace referencia al Señor Jesucristo. Efectivamente, como dije, David comenzó la dinastía que culmina con Jesús, tal y como lo menciona Mateo 1 y Lucas 3. Entonces, esto es cuando ya se ha cumplido la profecía que ya se había mencionado al principio de la Biblia en Génesis 22, 13 y 14. ¿Te parece bien leer ese versículo? Mira, Génesis 22, 13 y 14 os estaba mencionando el pasaje donde Abraham iba a sacrificar a su hijo, pero aparece un carnero que está enganchado por los cuernos en el arbusto y por tanto muere el carnero en vez del hombre. Entonces, en esos dos versículos leemos lo siguiente. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en una zarza por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Llamó a Abraham el nombre de aquel lugar: Dios proveerá. Por tanto, se dice hoy: en el monte de Dios será provisto. Muy bien. Abraham llamó ese lugar Yahweh Shiram, del hebreo el Señor proveerá, ¿no? Entonces, había un cuerno, como este de carnero que os he enseñado anteriormente, ¿vale? Que es donde estaba el sacrificio. Muere el sacrificio por el hombre. Y en el monte del Señor será provisto. Eso es una profecía, algo para el futuro. ¿Qué pasa? Llegamos al Nuevo Testamento y me lees Lucas 1, 69. El cuerno de salvación es Jesús. ¿Cuál fue el monte en el que fue provista la salvación? El Calvario, ¿vale? El Gólgota, ¿vale? Entonces, ahí es donde murió el sacrificio perfecto, puro, que nos autoriza a un Dios 3 veces santo, como afirma Isaías 6, el poder perdonarnos sin contradecir su justicia. Muere Jesús en la cruz. En la cruz vemos dos cosas. Primero, que Dios no va a pasar por alto el pecado porque está dispuesto a castigar a alguien que era perfecto. En segundo lugar, vemos el amor que tiene por nosotros, que está dispuesto a castigarse a sí mismo en el cuerpo de Jesús, con vistas a concedernos a nosotros ese pase al cielo si nos arrepentimos y ponemos nuestra confianza en Él, no en confesiones a terceros, ni acudir a santos vírgenes o lo que sea. Y de confiad en mí, ¿me hacéis caso? En la Biblia os he dicho: Jesús ha muerto por vosotros. Le he puesto a Él como sacrificio expiatorio. Ha muerto en vuestro lugar. Yo os ofrezco la salvación porque le he castigado a Él. He derramado mi ira sobre Cristo, de forma que no hace falta que la derrame sobre vosotros, pecadores. Rechazad esta oferta de salvación. El pecado sigue sin remedio. Dios castigará. Aceptad esta oferta de salvación y, como afirma Juan 3:16,
Por tanto, Dios amó al mundo, te amó a ti, que dio a su Hijo para el que cree, no perezca, mas tenga vida eterna. Ese es el mensaje del cuerno de salvación que te dará la defensa en el día del juicio final. En Jesús, que murió por tus pecados y que después resucitó, confirmando que ese sacrificio había sido válido. Todos los demás, sean buenas obras, penitencias, que si vas a rezar no sé cuántas cosas, Ave Marías y rosarios y no sé qué, no sé cuántos, no sirven. El único que resucitó de entre los muertos, confirmando que ese sacrificio había sido válido, es Jesús. Acudamos a Él. Así es. Realmente estamos intentando acercarnos a lo que la palabra de Dios nos enseña, dando una perspectiva bíblica. No es la opinión de Andrés, no es mi opinión, es buscar en las Escrituras luz acerca de este tema, y creo que realmente ha sido expuesto este tema de una manera muy clara para que todos ustedes nos puedan comprender que Jesucristo es ese cuerno de salvación, que hay salvación en Él, y cuando usted acude exclusivamente a Él a confesar sus pecados. Estamos lamentablemente llegando al final del programa. La verdad es que ha sido un tiempo precioso, muy instructivo, pero mis queridos amigos, ahora les voy a dejar a solas con Andrés, o Andrés, te voy a dejar a solas con la audiencia para que puedas compartir en un minuto lo que sientas en tu corazón hacia cada uno de ellos. Bueno, pues no te vayas demasiado lejos porque te voy a necesitar. Sí. Te voy a pedir que leas otro pasaje, ¿vale? Que está en Primera de Tesalonicenses 1, versículos 9 y 10, que creo que ilustra lo que estábamos diciendo, ¿no? El cuerno de salvación, el escudo, el baluarte, el libertador, es el Jesucristo resucitado que murió en la cruz por nuestros pecados, ¿no? Y queda muy bien resumido en estos dos versículos que me gustaría que leyeras. Y los que tengáis Biblia podéis leerlo, que es 1 Tesalonicenses 1, 9 y 10. Leemos lo siguiente. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Notad, el primer versículo señala de que se apartaron de los ídolos, se apartaron de todo lo que no era Dios, ¿vale? Ni de terceros, se apartaron y fueron a Dios, donde fueron al único que puede perdonar. Segundo, Jesús resucitó de entre los muertos y va a regresar. Regresará para juzgar, pero de momento nos da tiempo para arrepentirnos y poner nuestra confianza en Él, como hicieron esos creyentes, y queda entonces claro de que el único que perdona es Jesucristo, ¿vale? Y lo podemos ver ilustrado, por falta de tiempo, me has dado un minuto, voy a extenderme solo un poquito, no puedo contarlos más, ¿no? Pero los que tengáis Biblia en casa, recomiendo que leáis el Salmo 51, ¿vale? Donde hemos hablado de David, que cometió adulterio y asesinato, pero dice: crea en mí un corazón puro, perdóname tú, Señor. No, leed el Salmo 51, es muy cortito, pero ahí veis una confesión del pecador acudiendo a Dios. Y Dios, en respuesta a ello, le perdona, como podemos ver en el Salmo 32, versículos 1 al 7. Bienaventurado el hombre a quien Dios no culpa de pecado. Él confesó, Dios perdonó. ¿Cómo? A través del sacrificio de Jesús, actualmente resucitado y que va a volver de nuevo. Estás a tiempo, antes de que regrese, de hacer lo mismo. Llegará un punto donde no será el caso, porque Dios es justo y castigará el pecado. Prefiere perdonar, pero no te obliga. Eso es elección tuya. ¿Confiesas ante Dios? ¿Te fías de Él? ¿O recurres a otras cosas? Ese es el tema. Pues me queda solamente decirte, Andrés, gracias por tu reflexión final y gracias por todo lo expuesto en el programa de hoy. Espero encontrarte de nuevo aquí junto a la audiencia en el programa Algo Dios va a hacer. Así que encantado de tenerte con nosotros y muchas gracias. Gracias a ti.
Muy bien, queridos amigos, llegó el término y ahora me queda pues solamente recordarles, como siempre, es importante. Quiero que sepan que estamos aproximándonos al programa número 100, nada más y nada menos. O sea, estamos hablando de 100 programas que empezaron en 2019 y que estamos llegando ya a 100 programas. Oye, es una superación, programa tras programa, jueves tras jueves, y estamos muy, muy agradecidos a Dios, estamos muy contentos. Y solamente me gustaría pues decirles que, ya saben, pueden encontrarlos en nuestro canal de YouTube, Algo Dios va a hacer, y que además pueden compartirlos con aquellas personas cercanas a ustedes. Y ahora me despido, como siempre lo hago, diciéndoles, mis queridos amigos, ante las pruebas, ante las dudas, ante las luchas que enfrentan en sus corazones, confíen siempre en Dios, porque algo Dios va a hacer. Hemos llegado al final de nuestro programa Algo Dios va a hacer, recordándoles que pueden conseguir esta y otras ediciones en nuestra página web www.restauracionyvidabadalona.com. Se despide de ustedes en la conducción y dirección el pastor Roberto Hernández, en el enfoque bíblico Luis Cortés y en la producción su servidora Vanessa Montes. Será hasta la próxima. Porque algo Dios va a hacer.